Vamos a programar entonces el 74HC595 como registro de desplazamiento. En este caso voy a hacer el ejercicio utilizando las macrofunciones de Arduino para digital, entrada digital, salida digital y demás, pero es necesario recordar que este tipo de problemas es mejor resolverlos siempre utilizando acceso directo a los pines de los registros DDR, D, B o C, lo mismo pin B, C o D, o lo mismo pin B, DDRB y por B. Inicialmente pues tenemos Arduino, vamos a agregar entonces nuestro registro de desplazamiento, el Shift Register 74HC595. Normalmente esto lo gobiernan a través de una librería, pero pues la idea es hacer todo el proceso de manera directa a través de la manipulación de los pines. En este caso entonces vamos a poner una salida para poder percibir si los bits están llegando correctamente al registro de desplazamiento, y para eso entonces vamos a poner una barra de LEDs, este LED bar, que nos va a permitir pues, visualizar el progreso de los datos transmitidos. Vamos a conectar entonces inicialmente nuestro registro de desplazamiento 74HC595. Será menester poner una tierra, un ground, vamos a arrastrar, el pin de ground es GND, vamos a poner la alimentación por si acaso, entonces VCC. Esta alimentación debe ser 5 voltios y la ponemos acá. Ahí está, muy bien. ¿Qué otra cosa debemos agregar? Debemos agregar una salida Output Enable, el habilitador de salidas, que será en nuestro caso este, OE. Es una entrada de habilitación de salidas. Es la segunda etapa. Si vemos el diagrama, en el diagrama veremos que hay unas dos etapas de flip-flops en este registro de desplazamiento. La etapa inicial, la etapa 1, que corresponde al registro de desplazamiento propiamente dicho. Si se observa, el registro pues tiene sus flip-flops tipo D, y en la primera etapa esos flip-flops están encadenados, están en cascada uno con otro para hacer la parte de desplazamiento a través de la entrada serial, es decir, la entrada serial poniendo un 1 acá, ese 1 en el primer clock permitirá entrar aquí a C1, en el siguiente clock ese 1 se desplazará a C2, en el siguiente de C2 a C3, etc. Y hay una segunda etapa que se gobierna a través de un clock separado que se llama R-clock, que nos permite cargar el estado de la etapa de entrada, o sea, la primera columna de flip-flops, en cualquier momento en la salida. Podríamos correrlas simultáneamente de tal manera que carguen inmediatamente todas, pero lo más adecuado normalmente será gobernar la carga. Cuando se haya desplazado el dato completo, entonces se pondrá en la salida. Igualmente podríamos habilitarlo de manera que se produzcan los pulsos en SRCLK para cargar el dato serial y en RCLK para cargar a la salida los valores obtenidos. Entonces se puede hacer simultáneamente o se puede cargar primero el dato y luego sí autorizar la salida. Entonces vamos a alambrar esas líneas. Para ello entonces tendremos un conjunto de salidas que son las Q0, Q1, etc. Aquí Output Enable lo vamos a amarrar a tierra permanentemente con el fin de garantizar que siempre tengamos la salida en estado digital, ¿no? Quitar la parte de alta impedancia. El color lo vamos a poner en negro, simplemente como código de color acá. Perfecto, ya tenemos esa parte. Vamos a alambrar entonces nuestras señales. Q0 es una de las que va a salir. Voy a ponerlo amarrado a un LED de estos. Amarro acá. Recuerden que en el mundo real es necesario poner resistencias para esto. Aquí pues, siendo un modelo virtual, pues podemos dejarlo de esa manera. El Q1, que es esta señal de aquí, lo voy a poner al segundo LED, Q2 al tercero, Q3 al siguiente y así sucesivamente, Q6 y Q7. Ahí tenemos nuestras 8 salidas. Esta es una barra de 9, entonces les dejamos 2 al aire. Por el otro lado
para los LEDs vamos simplemente a amarrarlos a una tierra. Entonces pondré una tierra aquí y simplemente la arrastro sucesivamente a cada una. No era necesario poner ese cable, podemos quitarlo. Y ahora sí llevamos a todos los demás. Recuérdese que se necesitan resistencias para garantizar que la corriente hacia cada uno de los LEDs de la barra sea controlada. De lo contrario tenemos prácticamente un cortocircuito y una corriente muy grande que quemará la unión del LED en el mundo real. En el virtual pues no tenemos ningún problema. Ya tenemos alambrado entonces nuestra salida. Lo que viene a continuación es alambrar el control del sistema. Inicialmente tendremos los datos que corresponden a este bit, que en nuestro modelo es la línea 14, ser es este de acá. Observen, 14, vamos a contar los pines. 1 comienza en este pin de... Este es el pin número 1, el que tiene el puntico. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, tiene 8 pines. 9, 10, 11, 12, 13 y 14. DS corresponde a el pin serial aquí en la hoja de datos que publica SparkFun. Entonces vamos a poner ese conectado a una línea de salida del Arduino. Voy a alambrarla a la número 2 con el fin de dejar la parte correspondiente a la transmisión de datos seriales hasta el computador libre. Listo. ¿Qué otro elemento necesitamos? Necesitamos controlar el reloj de carga de los datos en la parte serial. Ese es SR Clock, Serial Clock. Vamos a alambrarlo. Este es el pin número 11 que corresponderá entonces. Tenemos 8, así que será 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. SHCP. Lo voy a alambrar al pin 3. Podría ser cualquier otro, ¿no? Simplemente un pin digital. Lo voy a amarrar acá. 9, perdón, es el 11, ¿no? 9, 10, 11. Aquí, SHCP. Que corresponde para este diagrama en SR Clock, Serial Clock. Vamos a alambrar el segundo reloj, que es el de la carga de salida. Ese lo vamos a poner aquí en línea de acá, RCLK, línea o pin 12. El 12 es este. Esto tenemos, recuerden que se tiene 8 pines, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9, 10, 11 y 12, STCP. STCP entonces lo vamos a alambrar a la siguiente línea, que sería la 4. No es obligatorio siempre separarlos, ¿no? Vamos a usar simplemente esta versión, pero no es obligatorio. Aquí está. Ya tenemos alambradas las dos entradas, las entradas seriales y los dos relojes. Para carga, Output Enable está amarrado a tierra, significa que esto será un 0, así que ese 0 negado nos dará un 1 que siempre habilita todos estos buffers controlados, así que no tenemos problema por ello. El reloj de la parte de la etapa de salida, que nos permite cargar simultáneamente todos los datos en ese flip-flop. Este es un tipo flip-flop RS. Y tenemos el Serial Clock conectado a C1. Tenemos una línea de reset, SR Clear, que es esta de acá. No la vamos a usar, por lo menos por ahora. Es una línea negada, entonces la podemos dejar seguramente al aire. Debe contener un pull-up internamente. Y nuestra línea de datos seriales. Ese es todo el proceso que tenemos que alambrar. La idea entonces será ahora escribir un programa que nos permita visualizar la carga en este display de LEDs, una barra de LEDs. ¿Qué haría falta? Tenemos algunos pines aquí como Q7S y MR. MR es justamente la línea de reset, esta que tenemos aquí, la 10. Recuerden que tiene 8, entonces 9, 10. Este es Master Reset. Y este Q7S corresponde al pin, Q7S corresponde al pin 9, que es QH'. QH', obsérvese, es el bit 7 replicado, ¿no? Tenemos el bit 7 replicado, pero no de la salida, sino directamente del flip-flop de desplazamiento. Esto es para poder encadenar, poder hacer cascadas de chips de registros de desplazamiento para tener más de 8 bits. O sea, podríamos tener con 2
tendríamos 16 bits, con 3 tendríamos 24 bits, etcétera. Entonces es simplemente para poderlos poner en cascada, es decir que esta salida de este chip QH', la número 9, iría a la serial, que es la número 14 del siguiente dispositivo. Entonces voy a simplemente a ponerla amarrada a un LED para que podamos ver nuestra señal de control. La voy a poner desde aquí y esta la vamos a llevar a la tierra. Tenemos entonces nuestro sistema completamente armado y listo para ser programado. Vamos a conectar entonces el software con la parte de hardware que ya se ha diseñado. Primero entonces entenderemos cómo se maneja el registro de carga serial salida paralela 74HC595 y luego escribiremos el código para manipular. Para poder entenderlo entonces debemos recordar cuáles son los pines en general que tiene este modelo. Inicialmente tendremos VCC en el número 16, y tierra en el contrario, en el número 8. Los pines 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son los bits de salida, es decir, los pines que se conectan ya a la aplicación que va a recibir la expansión. Pin número 14 se llama datos seriales, es DS, y recibe el bit que entra al registro de carga serial. Recordemos que este es un registro de carga serial y esas 8 entradas son el registro de carga serial, pero aparte en la salida tiene una segunda etapa que es un grupo de 8 flip-flops también tipo JK que se conectan a la salida Q de cada uno de estos flip-flops de la etapa 1. La etapa 1 está formada por flip-flops tipo D que reciben data serial aquí en la entrada y reciben a su vez un reloj. Ese reloj es clock, CLK, que es la línea 11 que tenemos aquí, clock. ¿Cómo funciona entonces esto? Los datos que entran por la etapa de entrada, que es una cascada de flip-flops, es decir, las salidas Q se reflejan en la entrada del siguiente flip-flop, haciendo que haya desplazamiento hacia la derecha de los bits que van entrando conforme se produce la entrada del bit a través del clock, como se ha visto. La etapa de salida, en cambio, tiene una sola línea común a todos, que es el clock de todos. Ese clock en paralelo carga el contenido en la salida. Aquí están las salidas Q, será 7, 6, etcétera hasta Q0. Y el clock que usamos en este caso es el llamado STCP, que es la línea de carga que tenemos aquí. Entonces ese se puede ejecutar al final del proceso de desplazamiento. O sea, podemos desplazar los datos cargados ya en esta primera etapa. La primera, pues ya podemos entonces cargarlos en la salida. Vamos a trabajar esencialmente entonces con datos seriales, con STCP y con clock, ya que aquí tendremos una línea datos seriales DS, tendremos una línea STCP, primero el clock CLK, y tendremos STCP, que es nuestra línea de carga. Con eso en mente, entonces, ¿cómo funciona? Pongamos que se quiere grabar un número, por ejemplo el 1 0 1 0 1 1 0 1. Entonces, para enviar estas señales, lo que vamos a hacer es mantener inicialmente todas las líneas en bajo, o sea, cada una de las 3 que tenemos de control va a estar en bajo. Al llegar aquí, entonces vamos a aplicar el primer 1, este 1. Vamos a lanzar este 1, enmascarándolo y detectándolo. ¿Cómo se hace ese 1? Pues simplemente subimos nuestra señal, la dejamos ahí en alto y vamos al reloj. En el reloj, entonces, para validar esto, esperamos que haya subido y generamos un pulso alto y volvemos a bajar. Luego necesitaremos tomar este 0. Este 0, para enviarlo, pues basta con bajar la señal a 0. Cuando estemos seguros de que ya está bien puesto, entonces
subimos la señal del reloj y la volvemos a bajar. El turno es para el siguiente 1, este 1 de acá. Así que pues nos aseguramos que después de haber bajado el reloj esté en alto el 1, lo dejamos ahí y generamos la señal de reloj correspondiente. Ahí, con eso ya puesto, entonces podemos enviar el siguiente lo va a color en verde. Así que el siguiente es otro 1, así que mantengo la señal en 1 y genero el reloj correspondiente a ese bit. Listo. Ahora le toca el 0 que viene a continuación. Entonces este 0 de acá, este 0 de acá. Así que bajo esta señal, la mantengo abajo y genero el reloj. Listo. Siguiente, voy a generar este, pongamos un color distinto, este 1 de acá. Así que subo la señal en la entrada serial, la dejo ahí arriba y genero el clock para ese bit. Listo. Ahora vamos a enviar el siguiente número, el siguiente dígito, que será un 0. Entonces voy a usar este color, así que me aseguro de bajarlo. Después de haber bajado el reloj, lo mantengo ahí y genero el reloj. Y ahí está. El último número que tengo que enviar es el 1. Entonces subo con el reloj en bajo, mantengo en alto y genero el clock correspondiente. Bien, con eso ya hemos metido los datos en la etapa de entrada, es decir, la etapa de entrada tendrá estos valores: un 1 acá, un 0 acá, un 1, un 0, un 1, un 1, un 0 y un 1. La etapa de salida puede tener cualquier otra cosa. Necesitamos cargar los valores en la etapa de salida. Para hacer eso, venimos a la señal de STCP y, habiendo asegurados de terminar de enviar, subimos la señal, mantenemos alta un momento y luego la volvemos a bajar. Con eso lo que logramos es que estos valores pasen a la etapa de salida. 1, 1, 0, 1. Y ahí ya tendremos nuestra expansión realizada, utilizando un formato de comunicación serial convencional en el modelo 74HC595. Vamos a hacer entonces este modelo aplicado en el código. Nuestro hardware ya bien definido, ya lo hemos establecido. Vimos que VCC está alimentado. También puse master reset en 5 voltios para garantizar que no quede en reset el contenido de los flip-flops y se vaya a 0 totalmente. Puse un bit en el LED 1 en la salida Q7S o Q7' que nos permite ver cuándo se desplaza el dígito menos significativo fuera del registro. Tenemos 3 líneas de control, el resto van hacia una barra de LEDs. Las líneas de control entonces DS o línea de datos seriales está entrando al pin 2 del Arduino. La línea STCP o latch o la línea de carga está entrando al pin 4. Y la línea de clock, que aquí se llama SHCP, es el clock o shift clock, viene a la línea 3. Entonces vamos a construir nuestro modelo acá. En primer lugar vamos a crear unos define, y llamaremos a nuestra línea de datos seriales DS. O podemos, bueno, llamémoslo DS, a este o DS. Y le vamos a asignar el pin 2. Así que ese es el pin 2. Define. La siguiente línea es STCP. STCP pues es la línea de carga. STCP es pin 4 y la otra es el pin 3. El pin 3 es el reloj SHCP. Entonces voy a llamarle reloj clock, pero sabemos que es SHCP. Ese es el 3. Pongamos unos comentarios acá. Y el último es un define. Para la línea STCP, que como vimos, STCP
esta de acá, es la línea de carga, la que permite poner en la salida los datos que se desplazaron. Entonces a esa debemos de llamar, podríamos llamarla STCP o la podemos llamar línea de carga, llamémosla carga, para que quede más claro. Y está en el pin 4. Entonces aquí será pin para controlar STCP. Bien, ST es Storage Control Pin. Bien, esos son los tres que necesitamos para gobernarlo. Entonces lo primero será declarar como salidas. Recuerden que voy a usar pin mode, pero deberíamos usar dedir para definir esta parte. Entonces pin mode, vamos a llamar a ds salida, output, otra pin mode, y en este caso será clock, también es una salida, entonces output, ok, y pin mode, carga, también será una salida, output. No necesitamos nada más aquí, entonces vamos a loop. En loop, ¿qué necesitamos? Pues ya invocar a nuestra función de control que cargue esos datos en la estructura de LEDs, en la barra de LEDs que tenemos. Voy a crear una función que no va a entregar ningún resultado, simplemente va a cargar, entonces llamémosla cargar datos seriales. Bueno, démosle un nombre más adecuado, ¿no? Cargar 74, de esta manera, 74HC595, lo vamos a cargar con un valor, entonces necesitaremos un valor acá. ¿De qué tipo? Pues es 8 bits, así que podemos usar byte sin ningún problema, 8 bits. Bien, ¿qué va a hacer esta etapa? Va a tomar ese byte, hay que decir el nombre de la variable, entonces llamémoslo valor, que es el valor que queremos poner en la salida del registro. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces vamos a iniciar con todas las líneas apagadas, tal como vimos acá, todas DS, clock y STCP están apagadas. Para eso voy a usar esa macro instrucción, esa macro función digital write de Arduino. Entonces voy a poner DS en low, voy a poner también digital write clock en 0, low, y digital write carga en low. Perfecto. ¿Qué nos dice nuestro modelo? Nos dice que tenemos que poner los datos antes de generar el reloj. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar nuestro valor y lo vamos a enviar bit por bit, comenzando por el menos significativo. Eso requerirá un ciclo. Voy a generar el ciclo utilizando un for. Recuérdense que para el trabajo no se puede usar for. Y voy a usar una variable aquí de control. Entonces vamos a usar una variable int, o bueno, que es una variable temporal. Vamos a usar byte, que nos permite manejar. Esta variable va a cantar 8 veces porque son 8 bits. Entonces for byte, llamémosla i, igual desde 0 con i menor que 8. O sea, vamos a contar 8, hacer 8 conteos comenzando desde 0. Fíjense que i menor que 8, pues solo va a llegar hasta 7. De 0 a 7, 8 bits. Y vamos a incrementar de 1 en 1. Ponemos los corchetes. Este entonces es nuestro ciclo para enviar los datos uno por uno, bit por bit. ¿Qué hacemos aquí? Obsérvese que lo que hemos estado haciendo es tomando el valor y mirando siempre el último bit. Podríamos crear una máscara que se desplace en el sentido derecha-izquierda, pero es demasiado complicado. Es más sencillo si simplemente tomamos el valor puesto hacia la derecha y le hacemos una AND con la máscara 1.
siempre veremos este bit perfectamente alineado allí y podremos tomar la decisión de qué poner en DS. Entonces vamos a hacer eso. Para eso entonces tomamos una condicional simplemente, si el AND entre la máscara 1 y el dato que queremos enviar, que pues es para nosotros es valor, entonces aquí diremos si valor, podemos ponerlo en otro paréntesis, si valor AND la máscara 0x01 es igual a 0, por ejemplo. Si es igual a 0, ¿qué debemos hacer? Cuando es 0, como en el caso de la parte naranja, pues ponemos un 0 en la salida. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces le diremos, voy a usar digital write. Entonces con digital write voy a escribir en datos seriales, voy a escribir low, porque eso es lo que detectamos, que hay un 0. Entonces low. Bien, pero si no es 0 es porque es 1. Tenemos solo bits, un bit es solo 0 o 1, entonces no tenemos problema en decir que si no es 0, entonces que escriba un 1. Digital write ds high. Recuérdese que no se puede usar para el trabajo digital write, ni pin mode, ni ese tipo de comandos. Bien, ya está fijada el valor que necesitamos poner en cada caso. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues cambiar el reloj. Entonces, para cambiar el reloj, después de haber, voy a escribirlo acá, después de haber fijado el valor de ese, se genera el reloj, se genera el clock. Bien, ¿cómo lo generamos? Pues es simplemente subir el reloj y volverlo a bajar. Así que vamos a decir digital write clock, que es el reloj, póngalo en high porque estaba en bajo. Podemos darle un delay muy breve acá, un milisegundo es mucho, pero bueno, para este caso pues vamos, es puramente demostrativo, pero no debería necesitarse un delay tan grandote. Y luego volvemos a bajar esa línea, digital write y clock, low. Con eso hemos hecho la parte que sube y baja el reloj. Solo nos falta el latch. Observe que el latch o la parte de carga está solo después de haber terminado el proceso. Entonces eso lo pondremos después del for. Simplemente darle digital write. La parte de latch es la palabra o es el pin que llamamos carga. Entonces carga. Y le damos high para subir el valor, esperar un poco, delay, un milisegundo, y digital write carga low, y al finalizar habremos tenido nuestro sistema con el dato cargado en la salida. Veámoslo funcionar. Entonces voy a pedirle que cargue, cargar 74HC595 con, y vamos a pedirle que cargue por ejemplo un patrón, por ejemplo 0B 10101010, este número equivale a 170 en decimal o al AA en hexadecimal. Y para evitar que continúe el loop permanentemente voy a dejar un while 1 aquí, que simplemente nos sirve para detener la ejecución del programa, hacerlo una sola vez. Y veamos a ver qué tal se porta. Tenemos un error, cargar, a ver, close. Bueno, un error aquí sencillo. Ahora sí, ¿por qué no funcionó? Vamos a correr. ¿Por qué no funcionó? Porque falta algo. Ese algo es el proceso de correr el valor del registro. Es decir, hemos estado rastreando solo un bit y por lo tanto pues no está avanzando. O sea, no estamos viendo ni el siguiente, sino que estamos detenidos en el primero. Entonces, para evitar eso,
necesitamos correr el valor a la izquierda una vez. Así que, ¿dónde se hace eso? Cada vez que hayamos terminado de presentar un bit. En este caso le decimos valor corrido una vez a la derecha. Veamos qué tal se porta. Observen que esta barra de LEDs tiene 10 bits, entonces solo estamos usando los 8 de la parte de arriba. Recuérdese que el patrón es 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 hasta donde llega la línea verde, y está trabajando muy bien. Podemos cargar cualquier valor, por ejemplo, carguemos el valor binario, por ejemplo 1 1 1, y aquí 0 0, y aquí podríamos poner un 1, por ejemplo, otro 1 acá. Tiene que tener 4 bits, aquí tenemos 4 y los siguientes 4, y carguemos. Observe, tenemos 3 bits, 1 1 1 y 2 bits al final. Está funcionando muy bien. Y obsérvese que el LED está encendido. ¿Por qué está encendido? Recordemos que este es el correspondiente al bit menos significativo. Como el bit menos significativo está encendido, también este LED. Ese es el que nos serviría para llevarlo a la siguiente etapa con otro 74HC595 y hacer un registro de desplazamiento de 16 bits. Podemos hacer todavía algo más. Supongamos que cada vez que se desplace un valor dentro del registro, lo visualizamos. ¿Cómo haríamos eso? Pues simplemente llevo esto aquí, dentro del for, así. Lo matemos un poco, ahí. Y démosle un retardo pequeño por cada bit que se inserta. Entonces vamos a decirle delay. Este es solamente para ver cómo funciona el modelo. Entonces pongámosle 300 milisegundos, no es demasiado grande, y veamos qué tal se porta el programa. Va avanzando, avanzando, avanzando. Ahí podemos ver cómo funciona el desplazamiento. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque el STSP lo puse dentro del ciclo que corre los 8 bits. Entonces estaremos viendo cada salida, cada vez que metemos un bit aquí, se cargará a la salida, y por eso vemos ese efecto. Pongamos un tiempo más largo, por ejemplo medio segundo, y veamos otra vez. Ahora sí, obsérvese cómo se va desplazando hacia del más significativo al menos significativo. Pongamos un valor otra vez, por ejemplo 1 0 1 0 1 0 1 0, y veamos. Ahí está, 1 0 1 0, y lentamente se va bien. Esto es porque puse el retardo y metí el habilitador dentro del ciclo en este modelo de 74HC595, utilizando directamente el control de los bits. Gracias.